Rodrigo Díaz nació en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos, hacia el año 1043. Era hijo de Diego Laínez, un infanzón de la baja nobleza castellana, lo que situaba a Rodrigo en una posición social intermedia. No era un campesino, pero tampoco un noble de alto rango. Desde joven fue formado en el arte de la guerra y en los valores de la caballería, lo cual era fundamental para alguien que aspiraba a servir en la corte del rey. Durante su juventud, Rodrigo fue enviado a la corte del rey Fernando I de León y Castilla, donde recibió educación junto al infante Sancho, el hijo mayor del rey. Allí se formó no solo como guerrero, sino también como estratega y líder. Forjó una fuerte amistad con Sancho, quien más tarde sería clave en su ascenso. Cuando el rey Fernando murió en 1065, dividió su reino entre sus hijos. Sancho recibió Castilla, Alfonso León y García Galicia. Esta división sembró discordia entre los hermanos y abrió un capítulo sangriento en la historia peninsular. Rodrigo, fiel a Sancho, se convirtió en su alférez, el jefe supremo de sus ejércitos. Luchó con valentía en las guerras fratricidas que Sancho emprendió para reunificar el reino de su padre. En 1068, Rodrigo se destacó en la batalla de Llantada contra Alfonso. Su pericia militar y valentía le ganaron el apodo de campeador, es decir, batallador. La fama de Rodrigo creció, y no solo como guerrero, sino como figura central en la política del reino. En 1072, Sancho murió asesinado durante el asedio a Zamora, una ciudad leal a Alfonso. Rodrigo estuvo presente en el campamento real cuando ocurrió el magnicidio. Con Sancho muerto, Alfonso fue proclamado rey de León y Castilla. Rodrigo, como muchos nobles, fue obligado a jurar lealtad al nuevo monarca en la ceremonia famosa conocida como la Jura de Santa Gadea, en la que exigió a Alfonso declarar que no había tenido parte en la muerte de su hermano. Aunque no existen pruebas concluyentes de este evento, la leyenda en torno a la jura perdura hasta hoy. La relación entre Alfonso VI y Rodrigo fue tensa desde el inicio. Aunque el rey le mantuvo en su corte como caballero y militar destacado, las intrigas y envidias de otros nobles, sumadas al carácter altivo y autónomo de Rodrigo, desembocaron en su destierro en 1081. Se le acusó de haber actuado por cuenta propia al saquear tierras del rey de Toledo, un aliado de Alfonso. Rodrigo se vio obligado a abandonar Castilla, dejando atrás a su esposa Jimena Díaz y sus hijos. Durante su destierro, Rodrigo ofreció sus servicios a diversos señores musulmanes. Así, entró al servicio de Al-Muqtadir, rey taifa de Zaragoza, y luego de su hijo Al-Mutamin. Como mercenario, Rodrigo luchó contra otros reinos musulmanes y también contra cristianos, demostrando que su lealtad no dependía de religión, sino de conveniencia y honor. Durante estos años, cimentó su reputación como invencible en batalla. En 1082, derrotó al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, en la batalla de Almenar. El conde fue capturado y liberado tras pagar rescate, lo que aumentó aún más la fama de Rodrigo. En Zaragoza, Rodrigo estableció una especie de minicorte donde ejercía poder casi soberano. Su figura se convirtió en símbolo de la caballería, aunque su lealtad a Castilla seguía en entredicho. A pesar de su éxito militar, Rodrigo anhelaba reconciliarse con Alfonso. Finalmente, en 1086, el rey lo perdonó parcialmente y permitió que su esposa e hijos se reunieran con él. La amenaza almorávide, tras la victoria de los musulmanes en Sagrajas ese mismo año, forzó a Alfonso a valorar más a Rodrigo. Aún así, Rodrigo no fue reintegrado completamente a la corte. Su poder e independencia seguían generando recelo. Por ello, continuó operando por su cuenta desde el Levante,
ampliando su influencia y estableciendo vínculos tanto con cristianos como con musulmanes. Se convirtió en un caudillo respetado, temido y admirado a partes iguales. Rodrigo puso sus ojos en Valencia, una rica y estratégica ciudad taifa. Su control le daría independencia real y una base de poder sin parangón. A partir de 1092, Rodrigo inició un cerco prolongado a la ciudad, aprovechando la inestabilidad interna tras el asesinato del cadí Ibn Yahya, que abrió un periodo de caos político. Las incursiones almorávides complicaban aún más el panorama, pero Rodrigo supo maniobrar entre las facciones para avanzar sus intereses. El 17 de junio de 1094, tras un asedio implacable, Rodrigo tomó Valencia. No fue una victoria solo militar, sino también política. Se proclamó señor de la ciudad y gobernó en nombre de Alfonso VI, aunque de facto ejercía poder absoluto. Instaló una guarnición cristiana, pero permitió a la población musulmana conservar su religión y cierta autonomía, buscando estabilidad en su nuevo dominio. Durante los años siguientes, Rodrigo defendió con firmeza Valencia de los intentos almorávides por recuperarla. La batalla más significativa fue en 1097, cuando derrotó al ejército del emir Yusuf ibn Tasufin en las cercanías de la ciudad. La victoria consolidó su gobierno y reforzó su leyenda. Gobernó con habilidad, combinando rigor militar con pragmatismo político. Su corte en Valencia atrajo a clérigos, poetas y caballeros de todo origen. A pesar de sus éxitos, Rodrigo seguía siendo consciente de la fragilidad de su posición. En 1099, la situación comenzó a deteriorarse. Los almorávides intensificaron sus ataques y Rodrigo, ya envejecido y debilitado, enfermó gravemente. Falleció el 10 de julio de ese año. Su esposa, Jimena Díaz, tomó el control de la ciudad durante un tiempo, pero en 1102 los cristianos la evacuaron ante la presión almorávide. Así terminó el sueño de Rodrigo de un dominio cristiano independiente en Valencia. Aunque su cuerpo fue trasladado a Burgos y enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, la leyenda de El Cid creció tras su muerte. Fue convertido en héroe nacional, símbolo de la reconquista y de la identidad castellana. A lo largo del siglo XII, surgieron cantares de gesta que glorificaban sus hazañas. El más famoso de ellos, el Cantar de Mio Cid, considerado la primera gran obra de la literatura española. Este poema, aunque basado en hechos reales, idealiza a Rodrigo y lo presenta como el caballero perfecto, leal, valiente, justo, piadoso. El texto recoge episodios históricos como su destierro, la conquista de Valencia y la humillación de los infantes de Carrión, aunque con licencias literarias. Gracias al canta, el Cid trascendió su tiempo y se convirtió en un arquetipo de héroe medieval. El impacto del Cid fue tal que su figura fue utilizada durante siglos con fines políticos y culturales. Reyes, nobles, escritores y cronistas lo invocaron como ejemplo de virtud y patriotismo. Durante la Edad Moderna y el Romanticismo, su historia fue reinterpretada y dramatizada en obras teatrales, novelas y pinturas. Incluso en el siglo XX, fue reivindicado por diversos regímenes como símbolo de unidad y valor. Hoy en día, el Cid sigue siendo una figura de gran resonancia en la cultura española. Su vida real, llena de contradicciones, alianzas ambiguas y decisiones pragmáticas, contrasta con la imagen épica que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, esa dualidad es precisamente lo que lo hace fascinante. Rodrigo Díaz de Vivar fue tanto un hombre de carne y hueso como un mito imperecedero. El estudio moderno del Cid ha permitido distinguir entre el personaje histórico y el legendario. Investigadores han reconstruido su biografía con documentos contemporáneos, analizando cartas, crónicas árabes y cristianas
y testimonios indirectos han revelado a un hombre astuto, ambicioso y extremadamente competente, cuya habilidad para navegar en un mundo fragmentado le permitió ascender como pocos. Rodrigo no fue un cruzado ni un paladín religioso, sino un caudillo pragmático. Luchó por quien le ofrecía oportunidades, sin importar su fe. En un tiempo de constantes cambios de lealtad, su capacidad para mantener el respeto de aliados y enemigos fue notable. Gobernó Valencia como un príncipe, equilibrando las tensiones entre cristianos y musulmanes, lo que demuestra una visión política avanzada. En la ciudad de Burgos, donde nació, y en Valencia, que gobernó, su memoria se conserva con monumentos, calles y museos. El Camino del Cid, una ruta turística y cultural que recorre los lugares vinculados a su vida, permite seguir sus pasos desde Vivar hasta Valencia. Su tumba en la Catedral de Burgos es visitada por miles de personas cada año. El Cid también ha sido objeto de estudios literarios, históricos y filosóficos. Su figura plantea preguntas sobre la identidad, la lealtad, la guerra y la justicia. Ha inspirado películas, series de televisión, videojuegos y cómics. Su versatilidad como símbolo lo hace único. Es al mismo tiempo un caballero feudal, un mercenario y un estadista. Así, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, perdura como una de las más impactantes del medievo europeo. Su vida, narrada entre hechos y leyendas, refleja la complejidad de su época y la capacidad humana para superar el destino mediante el coraje, la inteligencia y la voluntad. Su legado es, en última instancia, un espejo de las aspiraciones y contradicciones de todo un pueblo.